Quaremeas, Ugley, 8 de diciembre de 1945. Sobre la obediencia al trabajo. Cuando se empieza a obedecer al trabajo, ya no se puede hacer más lo que le da a uno la gana. Sin embargo, es preciso que transcurra mucho tiempo antes que esto se aclare. No es algo que se puede aprender de memoria o que se oye decir a alguien, sino que es, en realidad, un producto de nuestra experiencia. Se relaciona, claro está, con el cumplimiento de nuestro propósito. Actuar desde nuestro propósito es actuar sin estar identificado, pero, nuevamente, se necesita mucho tiempo antes de conocer lo que significa el propósito. Al principio es algo que pensamos en palabras, sin discernir el significado de dichas palabras. El significado del propósito se aclara gradualmente, al darnos cuenta que siempre tiene que ver con el cambio de sí. Ahora bien, ningún cambio de sí es posible si seguimos haciendo lo que nos da la gana. Permítanme que lo exponga un tanto diferentemente. Si siempre hacemos lo que nos guste y es fácil de hacer, ningún cambio de sí es posible. La idea central del trabajo es el cambio de sí, y la enseñanza central del trabajo es que el hombre es una creación inacabada, un organismo autodesarrollante, un ser cuya única tarea verdadera es la de complementarse. Si no aprendemos la significación del trabajo, nunca seremos capaces de tener un propósito justo, cumplirlo de una manera adecuada. La fuerza del trabajo no nos ayudará. El trabajo no puede ayudarnos a menos que hagamos lo que nos enseña. ¿Cómo, por ejemplo, puede ayudarnos el trabajo si nunca nos recordamos a nosotros mismos? Muchas personas se forjan propósitos que no tienen nada que ver con el trabajo, o que se llevan a cabo sin estar en relación con sentimiento alguno del trabajo. Supongamos que tengo el propósito de trepar a la más alta montaña del mundo. Es posible que se llame a esto un propósito de trabajo, pero supongamos que se diga que nadie tendría un propósito de esa clase. Pues bien, digamos que una persona tiene un propósito de escasa importancia, el de preparar una excelente comida. Hay muchas maneras de preparar una excelente cena, quiero decir, maneras psicológicas, no maneras ordinarias. Ahora bien, supongamos que se hizo un importante y verdadero propósito, al que intentará recordar para actuar en la vida sin identificarse, y tratará de practicar este importante ejercicio de trabajo al menos varias veces al día. Luego, claro está, teniendo este pequeño propósito de preparar una excelente cena, junto con el propósito general y verdadero, será en realidad un ejemplo, y tendrá que preparar la comida sin estar identificado, y si algo saliese mal, o alguien puso una cosa equivocada, tendrá que separarse de aquellos yoes que empiezan a ser negativos. Pero es muy difícil no hacer todo personalmente, y siempre hay esa forma de consideración interna que tanto subraya el trabajo, y consiste en pensar que hasta el mal tiempo está hecho a propósito. Siempre se descubre cuando se está trabajando por un curioso sentimiento que, en cierto modo, puede ser comparado con aquel que se experimentaba al regresar a la escuela. No puede salirse con la suya y cuando lo hace tiene conciencia de ello y no se siente feliz. Una escuela, en el sentido de trabajo, procura ante todo este sentimiento externamente, por así decir, aunque goce de libertad para partir, pero después ese sentimiento debe estar en usted sin que haya escuela alguna. Entonces ya no hará más las cosas personalmente tal como las hizo antes. Habrá, desde luego, siempre dos divisiones de yoes, dos personas en usted, una que desea el trabajo y una que no lo desea, y la lucha entre esas dos siempre continuará, porque en el fondo del trabajo ha de haber una contienda. El trabajo empieza cuando un hombre inicia la lucha consigo mismo. Dije anteriormente que, cuando se empieza a obedecer este trabajo, no se puede hacer lo que a uno le gusta. El trabajo es en realidad conciencia moral. Al principio está fuera de usted. La oye hablando en la enseñanza del trabajo.
El hombre tiene conciencia moral, pero está soterrada. La conciencia que se refiere al trabajo es la misma en todos y es la conciencia moral. Cuando lo oí por primera vez, me pareció extraordinario que esto fuera así. ¿Cómo podría ser la conciencia igual en todos? Pero cuando reflexioné que el trabajo enseña también que los centros superiores existen en todos, solo que no se los oye, la idea no me pareció tan extraordinaria. Por estar el hombre hundido tan profundamente en el sueño, tiene que recibir ahora la enseñanza del exterior. El trabajo es una enseñanza esotérica impartida al comienzo desde el exterior. Si un hombre lo siente emocionalmente, si en él algo responde al trabajo, y finalmente si se empeña por mucho tiempo, hallará que el trabajo está tanto dentro como fuera de él. Entonces ha de obedecer al trabajo. Quizá por mucho tiempo no sepa cómo hacerlo, pero la intención debe estar en él. Y al cabo de un tiempo se le mostrará el camino, o el trabajo le encontrará un camino, a menudo muy distinto de lo que suponía. Todo ello depende, ante todo, de su obediencia al trabajo a través de la mente y el pensamiento emocional, y finalmente, con la voluntad como un todo, es decir, con la masa total del hombre. Pero esta última etapa está ahora, muy lejos de nosotros. Cuando el trabajo está en usted en el sentido mencionado más arriba, ya sabe cómo actuar en la vida no identificándose. Algunas personas suelen llamarlo actuar impersonalmente, pero no estoy de acuerdo con el uso de esta palabra. Se puede actuar muy personalmente sin identificarse. Es preciso recordar que estamos todos cegados por la identificación, que todos nos hemos vuelto sordos y mudos debido a ella, y que la identificación es nuestro enemigo más terrible. Solo el trabajo tiene la fuerza suficiente para vencer este terrible poder.